Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viajando en el Tiempo. Y desde 2022 vamos a viajar en nuestro túnel del tiempo. Vamos a conocer a un personaje muy aclamado por ustedes, nuestra audiencia, tanto lo han pedido. Y hoy nos remontaremos aproximadamente 200 años después de Cristo para conocer a este hombre relevante, un hombre esforzado, letrado, un hombre de fe y respetado, un profesor y teólogo. Démosle una calurosa bienvenida a Clemente de Alejandría. Clemente, qué gusto tenerlo en este espacio. Gracias por sacar un ratico de su tiempo y bienvenido. Este es su programa Viajando en el Tiempo. Clemente, cuéntenos, ¿quién es Clemente de Alejandría? Bueno, yo soy un filósofo, amante de la literatura, pensador, estudioso de la palabra de Dios, teólogo por excelencia. Cuéntenos un poco acerca de su trasfondo, de dónde viene, cómo fue su crianza, cuéntenos sobre su familia. Bueno, yo soy un hombre muy bello, muy bien parecido. Yo nací en Atenas, una ciudad griega. Padres paganos, muy aferrados a la tradición, una niñez llena de mucha letra. Nos inculcaban mucho lo intelectual, aprender los nombres de nuestros antepasados de memoria. Esos eran nuestros juegos, allí donde nací, donde me crié. La comida, las costumbres muy distintas a las de otras regiones a las que después viajé en mis próximos años de vida. Pero nací en ese ambiente, un ambiente muy pagano, un ambiente de mucho gnosticismo y de creencias un poco extrañas para lo que después iba a conocer. ¿Y cómo pasa del paganismo, de lo intelectual, al cristianismo? Muy joven salgo de mi casa y me voy para Alejandría. Allí conozco un hombre llamado Panteno, un hombre honorable, un hombre espiritual, un hombre que tenía mucho acercamiento a la palabra de Dios. Pronto me pongo bajo su tutoría y me enseña todo lo que conozco acerca de Dios. De hecho, Panteno fue quien me regaló esta hermosa túnica. Pero también cuando él muere, soy yo quien lo reemplaza para ahora liderar el grupo de cristianos en Alejandría y tomar su lugar. Gracias a Panteno conozco de Dios. Para llegar a ser líder, la educación suya tuvo que ser muy valiosa, muy profunda, muy edificante. Cuéntenos sobre su educación. Bueno, llego a Alejandría, una ciudad importante, una ciudad muy enfocada a lo intelectual, a la retórica. Muy pronto empiezo a estudiar y los profesores ven en mí virtudes importantes, ven que soy un estudiante destacado, un estudiante brillante, un buen pensador, y pronto empiezo a ascender, empiezo a escalar y termino siendo también maestro. Empiezo enseñando a varias personas, a varios alumnos de la escuela, al punto de llegar a ser líder de la escuela de catequismo de Alejandría. Las puertas se me abren y empiezo a tener una reputación importante en esta ciudad y en la región. Y con toda su experiencia, con toda su carrera, ¿hay algún aporte que haya hecho a la literatura cristiana y en sí al cristianismo? Claro, fue una de las cosas en las que me enfoqué, dar un aporte para la iglesia, para mis hermanos en la fe. Escribí muchos documentos, muchos registros, de los cuales lamentablemente muchos se han perdido por varias razones. Pero hay 3 temas en los que me enfoqué, en los que quise dar un aporte. El primero se llama exhortación a los griegos, que era invitación a los griegos del paganismo al cristianismo, al reconocimiento de la verdad. El segundo es pedagogo, donde invito a la gente a que seamos como niños. Jesús es el maestro por excelencia, el que sabe cómo enseñarnos su palabra, pero la única forma de recibirla es si nos volvemos como niños. De otra forma es muy complicado. Y la tercera es tapices, donde hago algunos comentarios y discusiones sobre al menos 8 libros de la Biblia, una rica fuente de bendición. No me centro tanto en lo tradicional o en lo doctrinal, sino por mi cultura
trato de adaptarlo para que las personas lo puedan escuchar. También enfrento el gnosticismo, que es muy común y que hace mucho daño a la iglesia, a la palabra del Señor. Así que básicamente estos tres temas son aportes importantes que le he hecho a la iglesia, entre otros. Aquí me estaban escribiendo por el interno nuestros televidentes, nuestros oyentes. Ellos quieren saber cuál fue su énfasis, en qué se enfocó particularmente Clemente de Alejandría. Tanto los griegos como muchas personas pensaban que el cristianismo era una religión absurda. Yo no me enfoqué tanto en tratar de explicarles doctrina, sino más bien explicarles verdades profundas. A ellos les atraía el intelecto, les atraía la filosofía. Yo traté de adaptar esa filosofía bíblica para hablar en sus propios términos, para poder cumplir con sus condiciones. No estaba peleando con ellos por las herejías o por temas doctrinales. Más bien les quería demostrar que el conocimiento de Dios tiene verdades absolutas, tiene verdades con estándares tan maravillosos del conocimiento que podía cumplir todas sus expectativas. De esta forma podía convencerlos por la propia filosofía sobre las verdades de Dios. En medio de la cultura griega y el cristianismo hay un paradigma sobre las riquezas, y allí hay una mención sobre Jesús y el joven rico. ¿Usted qué nos tiene para decir? Bueno, ¿qué digo yo? Ha sido uno de los aportes que le he dado a mis alumnos a la escuela, y es mi opinión sobre las riquezas. Creo que hay una confusión entre las palabras de Jesús y la forma literal como lo han tomado tanto los cristianos como algunos griegos. Las riquezas no son malas si son bien utilizadas. Las riquezas son malas si no las sabemos utilizar. Jesús le dice al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El problema no era las riquezas del joven rico, más bien era de que él no quería despojarse absolutamente de nada. Y ahí ya hay un problema. Ahí se convierte la riqueza en un problema para mí y aún para darle a otros. Creo que las riquezas no son malas, más bien son mal utilizadas. Y cuando no quiero darle a nadie y cuando quiero que todo sea para mí, entonces se convierte en una carga muy pesada, aún para mi propia vida. Muchos cristianos en este tiempo consideran la persecución como algo muy malo, como algo terrible para la iglesia. Y usted precisamente vivió la persecución por allá en el 202, cuando el emperador Septimio Severo inició esta cruel persecución contra la iglesia. Sí, claro, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir, la persecución. Tuve que dejarlo absolutamente todo, tuve que dejar la escuela, mis alumnos, tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar mi casa, tuve que dejar todo lo que había logrado por más de 20 años. Fueron más de 20 años trabajando y construyendo algo para que llegaran tiempos tan difíciles por el hecho de ser cristiano, por ser el líder religioso de la catequesis de Alejandría. Así que tuve que irme, tuve que buscar otros lugares para poder estar un poco más seguro. Pero si bien fue duro, usted no dejó el trabajo tirado, usted dejó un sucesor. Quedó algo positivo, y es Orígenes, mi sucesor, mi reemplazo. Un hombre que ha sido fiel y ha sido fiel a mis enseñanzas y que hoy está allí continuando el trabajo que un día empezamos. Y bueno, ya terminando con esta pequeña entrevista tan enriquecedora, ¿cuál es su plan de retiro? ¿Cuál es su plan de vejez? ¿Qué le queda al cristianismo? Bueno, después de esta terrible persecución, mi plan fue sentirme seguro. Así que viajé a Palestina, donde actualmente estoy. Estoy muy bien. Llegué y encontré algunos de mis alumnos a los que les enseñé. Y bueno, aquí las cosas están un poco más calmadas, mientras que allí el tema está muy complicado. Y aquí espero poder terminar el curso de mi vida. Bueno, Clemente, usted es muy amable. Muchas gracias por este tiempo y por su aporte a la historia del cristianismo,
por darnos ejemplo de que en medio de la persecución se puede dejar un sucesor y que por encima de todo la verdad debe ser conocida. Orígenes.